México, el país que aspiró a ser parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El país que en las asambleas generales de ese organismo condena la violación de los derechos humanos en Libia y manifiesta preocupación por las crisis humanitarias en África. Los acontecimientos de Ayotzinapa parecen ser un parteaguas en la sociedad mexicana. Sin embargo, para el doctor Edgardo Buscaglia, no es sino un trágico y terrible acontecimiento más. Hay una larga lista de fosas comunes que han venido lamentablemente apareciendo en los últimos años en México como parte de este conflicto armado de fragmentación del Estado y de fragmentación de los grupos criminales. Y esta no es ni la primera ni la última fosas comunes que van a encontrar. Bienvenidos a Global 22, un programa de análisis del acontecer mundial. Sin duda que los medios tecnológicos han incidido en que los medios de comunicación se aceleren e informen de una manera mucho más vertiginosa que antes. De ahí que problemas locales puedan ser conocidos en el ámbito internacional de manera inmediata. Esto es lo que nos ocupa en este día, conocer qué pasó con Ayotzinapa y cómo ha sido observado por el mundo. Para conocer más del tema, vamos a esta nota que preparó Yasmín Quiroz. México, el país que aspiró a ser parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El país que en las asambleas generales de ese organismo condena la violación de los derechos humanos en Libia y manifiesta preocupación por las crisis humanitarias en África. El país que apoya las acciones contra la violencia en Siria y reitera su participación activa en las negociaciones contra la tortura y las ejecuciones extrajudiciales en el mundo. Y es México también el país que ha recibido 176 recomendaciones por parte de Naciones Unidas sobre derechos humanos. El que ha recibido sentencias condenatorias de la Corte Interamericana por el caso del campo algodonero en Chihuahua, la desaparición de Rosendo Radilla hace décadas, el abuso del ejército contra las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo. Ayotzinapa está por describirse en otro expediente. Las condenas que México tiene ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente la primera y más señera de todas ellas, la condena contra México por el caso de Rosendo Radilla. El señor Rosendo Radilla fue desaparecido y la atribución de su desaparición recae en la responsabilidad del Estado. Y ahora que nos confrontamos no a un caso como el de Rosendo Radilla de hace más de 3 décadas, sino al caso de Iguala, esos estudiantes se encuentran en situación de desaparecidos porque fueron capturados por oficiales, funcionarios, servidores públicos. Y ese es el eje dramático y tal vez más cruel de la desaparición, que es que hay personas que supuestamente están en una posición de defender la ley, de defendernos como sociedad, y que son ellos los que nos agreden en primer término. La Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República dan cuenta de 22.600 personas no localizadas en México. Esos casos no están separados e individualizados, ni siquiera por estado, ni siquiera por fechas, ni siquiera por hombre y mujer, ni siquiera por en qué juzgado se encuentran o en qué estado de la investigación se encuentran, y ni siquiera si hay o no sentencias en esa lista o en ese número de 22.600. Entonces, podemos tener entre los 22.600 desaparecidos forzadamente y podemos tener adolescentes, jóvenes, personas huyendo de su hogar. Es tal vez por eso que la primera recomendación del comité, del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de las Naciones Unidas, que visitó el país en el año 2011 y presentó este informe al año siguiente, dice, y lo voy a leer textualmente, ¿no?, que
El grupo de trabajo recomienda que se reconozca la dimensión del problema de la desaparición forzada como el primer paso necesario para desarrollar medidas integrales y efectivas para su erradicación. Y añade, recomienda la generación de datos estadísticos desagregados por sexo, edad, lugar y autoridades presuntamente involucradas sobre las desapariciones forzadas para desarrollar políticas de prevención, erradicación, investigación, sanción y reparación. En derechos humanos, el término de la noche y niebla describe el estatus de los desaparecidos, y ahí estamos con lo sucedido en Iguala Guerrero. Bueno, pues para conocer de este tema ya escuchamos, México ha sido catalogado como un país que viola derechos humanos, ha sido sentenciado y responsabilizado por la Corte Interamericana en Derechos Humanos. Para entender un poco el tema está con nosotros precisamente Santiago Corcuera Cabeçut. Él es miembro de la Comisión en contra de la desaparición forzada de Naciones Unidas y a quien damos la más cordial bienvenida. Santiago, gracias. es un placer que estés con nosotros. Muchísimas gracias. Para mí un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Santiago, es un problema local del Estado mexicano que sin embargo ha creado una onda expansiva hacia los medios internacionales y a la percepción que México ha generado. ¿Cuál ha sido este impacto entre otras naciones? Sabemos que han habido manifestaciones, pero también pronunciamiento de organizaciones internacionales. ¿Cuál es tu impresión de este impacto mediático que ha tenido la nota? Bueno, pues gracias por esa pregunta, porque es importante también que se visibilicen los aspectos tan dolorosos que está viviendo México en este momento. No porque estos últimos acontecimientos de septiembre o el de Tlatlaya sean acontecimientos aislados. Venimos arrastrando una crisis humanitaria que generó la administración calderonista y que este sexenio o esta administración de Peña Nieto no ha podido detener, pero realmente la tragedia humanitaria, la crisis humanitaria que está viviendo México claramente tiene sus orígenes en los inicios del sexenio de Calderón por esa tan equivocada política contra el crimen organizado, esta guerra, entre comillas, que ha provocado esta ola de violencia, esta espiral de violencia. Pero las desapariciones de los 43 normalistas fueron de tal manera escandalosas que la comunidad internacional, la humanidad se vio, digamos, sorprendida, estupefacta, asqueada ante un acontecimiento de tal magnitud. Y eso, pues, desde luego ha provocado muchas reacciones. Escuchaba yo con todo tino decir al embajador Juan Manuel Gómez Robledo el otro día en una entrevista de radio que solamente podría compararse tal vez con la época en la que se dio a conocer la masacre de Acteal, que por su atrocidad y por su sanguinariedad provocó esa sorpresa mundial. Claro. Ahora también estamos en una situación de ese tipo, al grado de que pues, organismos intergubernamentales europeos, organizaciones no gubernamentales tan prestigiadas como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, gobiernos, etcétera, se han pronunciado respecto de esta atrocidad. Incluso la OEA dictó medidas cautelares a partir del ejercicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, sí hemos visto una repercusión en este ámbito que no podemos soslayar. Claro, lo que pasa es que, por un lado, son los órganos, digamos, políticos intergubernamentales, que es más difícil que se pronuncien, porque ahí además el Estado mexicano, con su excelente y capacitada diplomacia, interviene para matizar lo que se va a decir, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano que no es intergubernamental, sino que es un órgano constituido por expertos, entre los que, por cierto, participa un ilustre mexicano como integrante de esa comisión y como anterior presidente de la misma, como es el doctor José de Jesús Orozco, en donde ahí la participación de la comisión es en su calidad de órgano protector de los derechos sin intervención de los estados. Muy bien. ¿Qué te parece, Santiago, si nos acompañas a un corte y regresamos? Con mucho gusto.
Bueno, Santiago, y para dar continuidad a la entrevista en relación a cómo han reaccionado la esfera internacional, ¿cuál sería la labor que ha hecho o está realizando el grupo de trabajo en contra de desaparición forzada del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Qué bueno que preguntas eso, es muy importante porque el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas visitó nuestro país en marzo del 2011. Hizo una visita muy importante y al final de su visita hizo público sus conclusiones preliminares y luego eso se tradujo en un informe que ya presentó ante el Consejo de Derechos Humanos. En el segmento que estábamos viendo anteriormente al representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a Javier Hernández, precisamente hacía mención a ese importantísimo informe, que si el Estado mexicano, o más bien el gobierno de México, hubiera atendido desde el 2011 esas recomendaciones, algunas de ellas muy focalizadas en relación con la prevención y con la atención del tema de las desapariciones forzadas, pues posiblemente Ayotzinapa no hubiera sucedido. Lo que pasa es que luego, por desgracia, se reciben estas recomendaciones tan importantes, tan puntuales, de expertos que vienen trabajando años y años y que conocen cuáles son las vacunas para las enfermedades, y luego, por desgracia, los gobiernos no hacen caso, no atienden, no ponen en práctica esas recomendaciones. Acaba de estar apenas la semana pasada en México nuevamente Ariel Dulitsky para una entrevista ráfaga que tuvo con algunos del Consejo de Derechos Humanos. Es el presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, que es el mismo que visitó México en marzo del 2011. Y pues bueno, por lo que alcancé yo a ver en la prensa, por lo que él dijo, bueno, pues nos hubieran hecho caso, hubieran puesto en práctica nuestras recomendaciones que dimos desde el 2011. Y ahora lo único que pasa es una agudización de la crisis humanitaria. Qué desgracia, ¿verdad? Porque a veces parecería que los estados requieren decisiones vinculantes más que recomendaciones que pueden ejercer una presión política. ¿Tendríamos que estar esperando hasta que un caso sea resuelto por una corte para acatar? Yo creo que no. Yo creo que el nivel de peso jurídico que pueda tener una recomendación de un órgano u otro tiene más que ver con la voluntad del Estado en cumplir con esos pronunciamientos o sentencias. Es verdad, una sentencia de la Corte Interamericana es vinculante por sí misma, y así lo ha dicho además la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero las recomendaciones del Grupo de Trabajo o de otras instancias internacionales deberían de ser tomadas muy en serio. Digamos que la política exterior de México es muy diplomática con estos grupos, con estas instancias internacionales, y siempre les reitera su disposición de cooperar y les reitera que están con ellos y que harán todo lo posible por facilitar su visita y que analizarán sus recomendaciones, pero luego dicen que del dicho al hecho pues hay mucho trecho y falta realmente la implementación, la instrumentación en la práctica de estas recomendaciones. ¿No crees que tiene también que ver con que apenas el artículo primero constitucional se reformó el 10 de junio del 2011 para sí hacer eco al artículo 133 de reconocimiento a los tratados, pero esta vez en el primero constitucional a los derechos humanos? Pareciera que es una cultura reciente, incluso el control de convencionalidad en los jueces o en los impartidores de justicia. Pareciera que es una constitución nominativa, es decir, solo de nombre. Se dice que se respetan derechos humanos y se prometen muchos derechos fundamentales, pero que en la práctica no los estamos viendo ejercitados como un derecho positivo no vigente. ¿Sería así? ¿Qué faltaría para que el Estado mexicano cumplieran con las recomendaciones de las instancias internacionales como la Comisión? Voluntad, ganas. Pero la voluntad recae en operadores políticos, porque si decimos el Estado somos todos. Debe haber particularidades en esencia. El Estado en sentido formal, no en sentido amplio, en sentido formal, es decir, los órganos que constituyen o que dan forma al Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Judicial yo creo que ha tenido un comportamiento mucho más proclive a la instrumentación del derecho internacional de los derechos humanos, como fue el excelente dictamen derivado del expediente Varios 912, en donde se dijeron tantas cosas importantes como lineamientos para el accionar del Poder Judicial. El Poder Legislativo se ha comportado de manera muy errática, sobre todo los poderes legislativos de los estados de la República, que
pues alrededor de 15 o 16 estados de la República ni siquiera tienen tipificado el delito de desaparición forzada. Es increíble la holgazanería de esas personas, que no se ponen a hacer lo más importante, que por lo menos es tipificar la conducta, que no tenemos legislación en materia de ausencia sobre desaparición forzada en prácticamente ninguno de los estados de la República, solamente Querétaro y Coahuila lo tienen. Y que habría que añadir también que, hablando de lineamientos y de normatividad, en materia del uso de la fuerza también la legislación mexicana adolece de ello, es muy pobre. ¿Qué te parece que me acompañas a ver la siguiente nota que preparó Daniel Rodríguez y que tiene que ver con una interesante entrevista que formuló a Edgardo Buscaglia? Vamos a verla. Los acontecimientos de Ayotzinapa parecen ser un parteaguas en la sociedad mexicana. Sin embargo, para el doctor Edgardo Buscaglia, no es sino un trágico y terrible acontecimiento más. Hay una larga lista de fosas comunes que han venido lamentablemente apareciendo en los últimos años en México como parte de este conflicto armado de fragmentación del Estado y de fragmentación de los grupos criminales. Y esta no es ni la primera ni la última fosas comunes que van a encontrar. Lamentablemente hay 27.000 desaparecidos en México, desapariciones forzadas, que uno espera que siempre retornen con vida. Esa es la esperanza que todos albergamos, pero que la experiencia internacional te dice que de muchas desapariciones forzadas surgen muchas fosas comunes. Entonces esto no es un hecho ni fortuito ni único. Lamentablemente, uno siempre, no celebro, pero siempre me parece mejor que la comunidad internacional tome cartas en el asunto y que los medios internacionales documenten todo esto, pero esto es una fosa común en una larga sucesión de fosas comunes que ya vienen ocurriendo. San Fernando, Tamaulipas, fosas comunes en Durango. Esto es una larga historia de tragedia mexicana y forma parte de esa violencia descontrolada que yo pronosticaba hace 9 años con la periodista Carmen Aristegui y que sigo pronosticando que va a seguir hasta que no se impongan los controles de Estado institucionales que aún brillan por su ausencia. Esos controles no se han implementado porque son muy dolorosos para las élites que gobiernan el país. Hay 26 políticas de Estado en cuestiones ligadas a falta de controles patrimoniales, en materia no penal, ausencia de controles judiciales para delitos complejos, donde las sentencias brillan por su ausencia, control preventivo de la corrupción política a través de la reforma a la ley electoral para que no sea tan fácil que las mafias coloquen a sus representantes en las listas primarias. Todas son 26 medidas que están en el último capítulo de mi libro Vacíos de Poder, pero son muy dolorosas para las élites que hoy controlan al Estado mexicano implementar esas medidas porque pierden mucha capacidad de financiamiento de campañas, pierden mucha capacidad de discrecionalidad. Por lo tanto, las élites comprometidas, corrompidas, normalmente no aceptan estas medidas bajo condiciones normales de temperatura y presión. Tiene que haber mucha presión de abajo hacia arriba, de la sociedad civil, de manera integral, con una agenda propia, y tiene que haber mucha presión de arriba hacia abajo por parte de la comunidad internacional, que también brilla por su ausencia. Recién ahora comenzó con esta tragedia en Iguala, pero lo cierto es que sin esos dos focos de presión, estas 26 políticas públicas que son hoy vacíos de Estado en México no van a poder ser implementadas. Bueno, sin duda el tema alude al uso de la fuerza y al Estado de Derecho. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro entrevistado. Vamos a terminar de ver esta segunda parte de la entrevista de Edgar Buscaglia que formuló Daniel Rodríguez. Vamos y regresamos. Quisiera hoy elevar una oración y traer cerca de nuestro corazón al pueblo mexicano que sufre
por la desaparición de sus estudiantes. Las presiones que se han presentado después de Ayotzinapa de los medios internacionales tampoco son inocentes, pueden tener sus propias agendas. Es una estrategia muy común entre los empresarios, o sea, cuando tú vas a negociar con un gobierno o con una persona física o jurídica, intentás debilitar a esa persona que va a negociar contigo para sacar las mejores tajadas y sacar los mejores términos. Esto no es diferente. ¿Por qué es que existieron decenas y decenas de fosas comunes previamente, que son igualmente tragedias, y recién ahora, en este momento económico, es que cuando la comunidad internacional de oligopolios, con sus medios de difusión, comienzan a hacer más ruido con respecto a la situación de violencia en México? Le están pegando al gobierno de Peña Nieto para ablandarlo y llegar acá y entrar a los sectores energéticos, de comunicaciones, imponiéndoles los términos de referencia a un gobierno débil. Parece cínico lo que uno dice, pero es la realidad, así operan los empresarios que negocian. No es casual que solamente ahora hayan comenzado desde España o desde Inglaterra a fomentar ese tipo de alerta y oprobio que ellos dicen sentir por la tragedia de seguridad mexicana. Lo cierto es que el principio del fin de esta pesadilla va a ocurrir cuando la sociedad civil imponga una agenda sobre el Estado, sobre la clase política mexicana a través del Congreso, una agenda que lo primero que debe focalizarse es en la limpieza de la corrupción política del Estado al más alto nivel, de arriba hacia abajo, que hoy parece ciencia ficción que eso se haga en México. Sin ese factor de presión social, estas medidas que yo propongo jamás van a ser aceptadas por los mismos personeros de la élite política que esta mañana te dicen que van a firmar otro pacto de seguridad. O sea que terminemos con las farsas y la simulación, porque las farsas y la simulación se pagan con tsunamis de sangre del pueblo mexicano. ¿Hay que preferir la limpieza a la justicia? La única justicia que en este sistema mafioso que prevalece en México que va a surgir es la justicia transicional. Justicia que esté basada en comisiones de la verdad de la sociedad civil organizada, comisiones de reconciliación, en el caso futuro, instancias supranacionales. La Corte Interamericana de Justicia en Costa Rica es un instrumento del capitalismo de cuates mexicano, porque tienen a su gente puesta ahí en Washington y en Costa Rica. Tienen que irse a las instancias internacionales de La Haya, tienen que irse a las instancias internacionales provistas por órganos supranacionales que no estén contaminados por los mismos miembros de la élite mexicana que consiguen sus chambas en esos lugares. Pero la crítica de Buscaglia no se queda a nivel gobierno y empresarios. También se dirige a una élite que suele permanecer sin crítica, la de los académicos. El dinero penetra todas las dimensiones de la vida social de un país, todas. La academia también, la academia no es excepción. Entonces, cuando comienzan a tentar y a corromper académicos con contratitos a dedo, el problema es que sean a dedo. Está muy bien que sean contratitos de gobiernos, pero cuando son encuestitas a dedo, que te llaman y te dicen, hazme una encuestita para ver qué opina la gente sobre la política de seguridad de García Luna, ahí tienes a profesores de la UNAM, profesores del CIDE, ahí a través de contratos no meritocráticos, no ciegos, los contratos ciegos están muy bien, sino a dedo, que comienzan a ser utilizados para después hacer declaraciones públicas como las que tú veías que hacía la gran comunidad académica en temas de seguridad. Quiero aclarar que esto es solamente en temas de seguridad, durante la administración de Felipe Calderón, donde salían a cantarles loas y a elogiar a la política de García Luna, y hoy son los mismos que hoy no reciben contratos con Peña Nieto y que están clamando por justicia en Iguala. O sea que este cinismo, esta corrupción y esta hipocresía no tiene parangón en ningún otro país que yo haya visto en mi vida. Y yo trabajé en 110 países. Y esa fauna de académicos que se autotitulan académicos, pero que han estado haciendo reportes a modo y encuestitas para los diferentes personeros de los gobiernos de turno, tienen que ser balconeados. Simplemente vayan a YouTube y vean quién estaba elogiando al gobierno de Calderón y a la administración de García Luna, y ahí van a saber quiénes son. Bueno, pues cosas muy interesantes derivadas de esta conversación con Edgardo Buscaglia, pero algo muy importante es reconocer
que el andamiaje sobre el uso de la fuerza de carácter legal en México ha sido deficiente. Actualmente solo 2 entidades tienen regulación sobre el uso de la fuerza, lo que es Oaxaca y lo que es el Distrito Federal. El resto de la federación lo que tiene es un acuerdo del 24 de abril del 2012 donde se pretende regular el uso de la fuerza. Eso ha dejado muchos vacíos que han permitido la impunidad y el exceso por parte no solamente de los encargados de hacer cumplir el orden llamados policías, sino también de las fuerzas militares que se encuentran custodiando las calles. Santiago, dentro de todo este panorama que dibuja Edgardo Buscaglia, dice algo también muy interesante que es el concepto de la justicia transicional. ¿Podrías explicarnos qué es la justicia transicional y cómo podría manejarse a la luz de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa? Bueno, yo creo que no es nada más por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, sino en general por la situación tan grave por la que atraviesa el país. La justicia de transición o transicional es un concepto, digamos, alternativo a la justicia propiamente dicha, porque la justicia propiamente dicha necesita los aparatos del Estado, como en nuestro país, las procuraciones de justicia, las procuradurías, los fiscales y los jueces. Ante la magnitud de la tragedia, miles y miles de desaparecidos, miles y miles de ejecutados, incremento en la tortura, es decir, ante los índices terribles de incremento en las violaciones graves de derechos humanos de este país, es imposible que la justicia formal, digamos, se dé abasto. Entonces, para que quienes no puedan realmente acudir a la justicia formal tengan prueben un poco de justicia, es importante que exista un mecanismo paralelo que no excluya a la justicia formal, pero que produzca indicios claros de verdad y en donde los responsables acudan a decir qué fue lo que pasó y en donde las víctimas puedan percibir que hay una verdadera intención de Pues cambio. Santiago, de verdad que nos dejas con muchas incógnitas. De verdad que te agradecemos tu presencia en este programa. Ojalá que pudiéramos tener otra conversación contigo todavía más extensa. Por lo pronto, muchas gracias por haber venido al programa. A ustedes, gracias por invitarme. A ustedes en casa les agradecemos y les recordamos nuestro Twitter para que nos siga. Gracias.